Bueno, hoy es un día maravilloso. Tenemos el Día de la Virgen de la Caridad y le contaba a los oyentes que también es el día de Vallita, ¿no? De la Virgen del Valle, Padre. ¿Qué significa la Virgen para nosotros? Hoy además que es el Día de la Natividad también. Bueno, precisamente para nosotros los cristianos, María representa la expresión sublime del amor de Dios, que en su pedagogía divina quiso escoger a la mujer más humilde, sencilla, callada, prudente, pero que sabía confiar en todas las promesas que desde el Antiguo Testamento, en las distintas manifestaciones de Dios, escogió a esta humilde mujer que representaba una clase de como los beduinos o los afganos, que la mujer no tiene derecho, tiene que andar con la cara tapada, no tiene derecho a hablar, no tiene derecho a estudiar, no tiene derecho a participar en los procesos sociales, económicos y políticos de la cultura. Por eso la fe de María representa el prototipo de un pueblo sufriente. Y en este caso, Nuestra Señora de Caridad del Cobre, saludamos a todos los cubanos y les pedimos que es tiempo de orar, que así como Carlos Manuel de Céspedes sabía implorarse y se hincó para pedirle a la Virgen y que acompañó todo el proceso libertario de Cuba. Entonces, existen muchos elementos bien importantes. La aparición de la Virgen de Caridad se estima que fue entre los años 1604 1613 y se asocia al nombre del poblado de Cobre, ¿no? Esto nos ayuda a nosotros a descubrir el papel que ha tenido la Virgen María en las distintas advocaciones, es decir, nombres o denominaciones que se le da, pero la Virgen es una sola, la Virgen María, la Madre de Jesucristo, Madre nuestra de los cristianos. ¿Quién de nosotros, Lourdes, no ha sentido un amor profundo y tierno por su propia madre? Así es. Entonces, toda mujer es el santuario maravilloso en el cual Dios toma la vida, comunica la vida, y a través de la mujer Dios se hace hombre, como tú y yo, de carne y hueso. Porque en ese hijo que nace de María, y hoy celebramos la natividad de la beata, de la bienaventurada siempre Virgen María, saludamos nuevamente a todos los hermanos y hermanas de Cuba, especialmente que viven momentos muy trágicos, porque los espíritus inmundos, los espíritus oscuros, han tenido subyugado este país por más de 62 años, y ahora que desde el 11 de julio empezó a levantarse y a protestar, y este proceso debe continuar para alcanzar la liberación. Yo le quiero pedir a la Virgen, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, en esa basílica tan hermosa cerca de La Habana, de Santiago de La Habana en Cuba, bendiga al pueblo cubano y le ayude a despertar la conciencia para luchar contra los espíritus inmundos que se han apoderado como estructura criminal de esa hermosa isla, de ese hermoso país Cuba, y lo han llevado a vivir el comunismo como la plaga más terrible, peor que el virus que estamos viviendo del COVID. Pues el comunismo lo que deja es opresión, humillación, hambre, desespero, carestía, y frente a eso tenemos que recordar la oración de María Santísima. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, derriba del trono a los poderosos. Le pido a la Virgen Santísima que, así como oró a su amado Hijo Jesús y al Padre Eterno, que destrone a los poderosos que hoy tienen sucumbidas en el mar del sufrimiento, del dolor, del hambre y la opresión, tanto a Cuba como Venezuela. Virgen Santísima del Valle, del Espíritu Santo, patrona de los marineros en Venezuela, patrona del oriente del país, tú que eres esa madre tierna que nos reflejas la protección también ante todas las pestes que estamos viviendo, te suplicamos, Virgen Santísima del Valle, tú eres la hermosa perla del Caribe mar, ayúdanos a encontrar la luz en el camino de la libertad, de la paz. Pero para ello, Virgen Santísima, yo, Pedro Freite, sacerdote tuyo y de Jesucristo, te pido, te ruego, te suplico, danos la fuerza, el coraje para encender nuestras conciencias y nuestras fuerzas, para unirnos y desmontar a todos aquellos delincuentes criminales que lo que hacen es sembrar muerte, dolor, tristeza, destrucción. Y vemos que la Virgen del Valle, patrona
de este pueblo tan alegre y contento como son los orientales, también es venerada en muchos países y en muchas ciudades de Venezuela. A la Virgen siempre le pedimos, qué hijo, qué hija, cuando tiene una necesidad, siendo pequeño, no se abandona en los brazos de su madre y sabe confiar en ella, porque la madre tiene como misión fundamental cuidar, proteger, desvelarse, llorar. Por eso todos nosotros, hombres y mujeres, tenemos que darle gracias a Dios primero por nuestra madre, la madre que te parió a ti, que me parió a mí, porque ni siquiera Dios quiso entrar con su eterna divinidad en la historia humana sin la participación de la mujer. La Virgen tiene un papel protagónico de primer plano en toda la vida de la Iglesia y en todo el plan salvífico de Dios. Ella representa la elegida, la escogida, la humilde, aquella que sabe confiar y descubrir la voluntad divina de Dios nuestro Padre. Pues yo creo, Lurita Bella, que tenemos que darle gracias a Dios y que desde los ámbitos en los cuales nos encontremos, seguir proclamando nuestra fe cristiana. Vemos también que nuestro querido pueblo cubano, ahí hay un sincretismo religioso terrible, como una mezcla donde secuestran valores muy cristianos, y para eso aparece toda la santería cubana con la religión yoruba, los babalaos, los paleros, los orolijas, los santeros. Es toda una cuestión que hipnotizan con el fetichismo y llegan al pueblo a alienar la conciencia y a creerle y hacer creer que el pueblo debe ser arrastrado por personas mágicas con facultades sobrenaturales que lo que hacen es alienar la conciencia, oscurecer la fe, y tienen un pueblo disperso y confundido. Por eso la Virgen tiene que ser esa estrella de luz, de esperanza, de fuerza. Invito a todos nuestros hermanos queridos de Cuba y sobre todo a tantos cubanos que hay en Miami, que es tiempo de rectificar y buscar la auténtica y verdadera fe, porque con tantos dioses que tienen estas religiones que tienen origen en Mozambique, de origen afroamericano, africanos, entonces nos han inundado de falsos dioses, falsas creencias, y hay un fanatismo que sí, para hacer despojos, para desmontar, para hacer sacrificios humanos, para hacer rituales que son verdaderamente ofensivos ante Dios, porque caen en la misma estrategia que cayó el pueblo de Israel cuando estaba siendo liberado del dominio y la esclavitud de Egipto. Se entregaron a la proliferación de idolatrías. Piensa nada más que los dioses de la cultura cubana, pensemos en Agayú, Babalú, Ayé, Elohuat, Ibellín, Olocún, Orula, Osayín, Ochun, Ochusi. Esto es increíble, por eso a Changó también, por eso hay una canción que viva Changó, que viva Changó. Entonces, ese sincretismo que se mezclan valores religiosos con valores culturales, con valores artísticos, y le vamos dando como parte de nuestra forma de ser y de existir. Yo creo que nosotros, por la Virgen, tenemos también que purificar nuestra fe. Purificar nuestra fe es que la fe de un cristiano tiene que tener la centralidad cristocéntrica. Jesucristo es el que guía nuestras vidas. Jesucristo viene a darnos vida y María Santísima nos enseña cómo caminar hacia Jesucristo el Señor. Pido poderosamente que Dios, a través de su Madre Santísima, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, que significa caridad es el amor, y del cobre porque es el pueblo del cobre donde se encontró esta imagen. Entonces, y a la Virgen del Valle, Virgen Santísima del Valle, Virgen Santísima de la Caridad del Cobre, Virgen Santísima de Coromoto, de Fátima, en cualquier vocación, ponemos ante tus pies, ante tu mirada tierna de madre, esa patria que te pertenece, Cuba que te pertenece, libérala del comunismo, que estos criminales puedan ya ser destronados. Y también a ti, Virgen del Valle, hoy 8 de septiembre, día de la gran fiesta de los marineros margariteños y orientales venezolanos, te pido que salves a Venezuela, ayúdanos. Sabemos que Dios, tú no puedes hacer todo, María Santísima, pero tu ejemplo nos lleva a confiar más en Dios, a poner nuestros valores de identidad cristiana, cultural, que es la fuerza que nos va iluminando para encontrar el camino hacia la paz, pero no hay paz sin justicia, el camino hacia la libertad. Ayúdanos, María del Valle Santísima,
a salir de estos criminales, comenzando por Nicolás el usurpador, también de estos bandidos que están reunidos en México, que son tanto traidores, vendepatrias como los del régimen castrocomunista. Es que mira, esta es la estrategia del demonio: confundir, alargar, ganar tiempo para ellos, mantenerse por el mayor tiempo posible en el poder. Yo, desde mi condición sacerdotal, seguiré pidiendo, seguiré luchando y mantendré mi llama encendida de la fe en Cristo Jesús y en María Santísima por la libertad de Venezuela y de Cuba, porque el cáncer hay que exterminarlo en su raíz, y la raíz de toda la tragedia de la destrucción de nuestros países está en Cuba, pero de ahí se expandió todo este proyecto castrocomunista maldito hacia toda América Latina y cayendo por Venezuela, un país ahorita devastado, oprimido, sí, y lleno de carencias y sufrimiento. La Virgen del Valle y la Virgen de Coromoto nos deben animar a nosotros a creer más en Venezuela y a descubrir sus valores y a luchar por la libertad. Gracias, Padre. Gracias por acompañarme, Padre, por abrir este espacio para conversar y elevar esa oración para estos dos pueblos tan sufridos, ¿verdad? Tan sometidos, Padre. Le agradezco enormemente hoy día de la Virgen de la Caridad. Me encanta poder volver a conversar con usted, gran amigo incondicional, sacerdote comprometido con las causas más justas, un hombre serio, valiente, defensor de la democracia, un venezolano que adora a Venezuela. Ustedes lo pueden ver al Padre, él es el vicario de la Iglesia San Andrews en Coral Spring. Ahí está, ya recuperado, gracias a Dios, y a la Virgen Santísima del COVID, que casi lo perdemos, Padre. Estuvimos muy asustados, para que sepa, muy asustados estuvimos por usted. Le doy gracias al Señor que está de vuelta con nosotros, sano, para seguir en la lucha, Padre. Muchas gracias. Gracias, Lourdita, que Dios te bendiga, y gracias por tus oraciones. Le doy gracias a Dios porque la victoria en mi gravedad es del Señor y de la Virgen. Amén. Gracias, Padre. Que tenga una feliz tarde, que termine muy bien su día. Amigos oyentes, 4:25. Era el Padre... Sí, el Padre Pedro Freites, que estaba leyendo aquí, el Padre Pedro Freites nos acompañaba, mis queridos amigos oyentes, de la Iglesia Vicario, de la Iglesia San Andrews en Coral Springs. Allí lo pueden seguir. Tarde nuevamente lluviosa aquí en el sur de la Florida y llenos, por supuesto, de informaciones que compartir con ustedes. Pero a esta hora, queridos amigos oyentes, me voy a ir para La Habana. Tengo en línea a la periodista Iliana Hernández con nosotros. Iliana, qué bueno saludarte. Feliz tarde para ti. ¿Cómo estás? Hola, Lourdes, buenas tardes. Bueno, bien aquí con el calor. El calor. Cuéntame, ¿calor? ¿Hay electricidad, hay agua, o está intermitente? En las provincias orientales hay muchos apagones ahora mismo. En todos estos días se han informado muchísimos apagones. Aquí en La Habana, en algunos lugares. Lo que sí, hoy... como Día de la Caridad del Cobre, están los represores revueltos por todos lados. Detuvieron a Héctor Luis Valdés Cocho, está como a las 11 de la mañana o así, ahí en el Parque de la Fraternidad, todavía se mantiene desaparecido, y también detuvieron a Coco Fariña. Sí. En Villa Clara. Nuevamente, la dictadura cubana volvió a encarcelar al opositor Guillermo Fariña, por cierto, premio Sájarov, hay que recordarlo, ¿no? Premio Sájarov del Parlamento Europeo, fue detenido por agentes de la seguridad del Estado en su casa, estaba en su casa, ¿no? En Santa Clara, sin que se conozca. No, yo creo que él salía, porque acuérdate que hoy es 8 de septiembre, y una cosa que se ha olvidado la gente, pero que los represores no olvidan, que este día es cuando se convocó siempre, hace como 2 o 3 años atrás, la marcha de los girasoles, pero al estar el promotor de la marcha de los girasoles en prisión, pues no se le ha hecho tanta campaña a este día, pero sin embargo los represores no lo olvidan. Entonces ellos pensan, por si acaso, están revueltos y tienen a prácticamente a muchas personas bajo vigilancia. Mira, era Lili Fromet, la esposa de Yuri Lázaro Valles Roca, que hoy le tocaba llevar la java al marido que está preso desde el 14 de junio. No dejaron que llegara el taxi a recogerla, la recogió la patrulla, la dio vueltas por toda La Habana, la montó en otra patrulla y la llevó acompañada de 2 represoras a la prisión a entregar las cosas del marido. ¿Y eso por qué, Eliana? Cuéntanos.
porque ellos son así de teatreros, a ellos les gusta formar todos esos dramas, como es 8 de septiembre, les gusta tener el control de todo, que no se vaya nada fuera de lugar. De hecho, al padre Castor Velázquez, el pastor Castor Álvarez, le prohibieron la misa en vertiente, el único sacerdote que le prohibieron la misa en toda Cuba. Él fue el que salió con los manifestantes en Camagüey el 11 de julio, al que le partieron la cabeza, que le tuvieron que coger 4 puntos. El ministerio de religión ese que ellos inventaron aquí para poder tener controlado a todas las organizaciones religiosas, le prohibió que hiciera misa en vertiente, aludiendo a la COVID, cosa que no prohibió a otros sacerdotes en toda la isla. Ileana, que tú tienes información de Fariñas, fuera de que lo que sabemos, pues que fue detenido. ¿Se sabe algo? No se sabe nada. Ya no se sabe nada más, porque ya hasta que no lo suelten no podemos saber nada más. Todavía estamos a la espera a ver de lo que sucede, denunciando en las redes sociales su situación y en la prensa. Y esto ocurre cuando, coincidencialmente, con la carta que enviaron un grupo digamos, de una organización aquí en el exilio, reclamando a Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de derechos humanos, por la falta de una condena o investigación sobre las graves violaciones de los derechos humanos cometidos por la dictadura de Cuba en respuesta a las protestas populares. No ha ocurrido nada con eso, no ha pasado más nada con eso, Ileana. No, a ver, Bachelet, ya sabes que ella es de izquierda, lo que lamentablemente la izquierda parece que confunde la izquierda con dictadura, no sé, para ellos puedes ser dictador si eres de izquierda, pero si eres de derecha no, ¿sabes? Entonces, pues tenemos la desventaja de que esta señora está a favor de que el pueblo cubano sufra una dictadura de 62 años, porque si no, su actitud fuera otra. Por cierto, que te quería comentar también, quería escuchar tu opinión con respecto a la prórroga por un año de la ley que regula el embargo a Cuba que firmó el presidente Joe Biden, ¿no? Él extendió, amigos oyentes, por un año más la aplicación de la ley de comercio con el enemigo, que es como se llama uno de los estatutos que regulan el embargo a Cuba, así lo informaba ayer la Casa Blanca en un comunicado, y en un memorándum autorizan al secretario del Tesoro a publicar esa medida en el registro federal para ser implementada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y es una medida que estaba vigente hasta el 14 de septiembre, solo se aplica actualmente a la isla, aunque hay otros países como China, Corea del Norte y Vietnam que también fueron objeto de esa ley en el pasado. Bajo esta legislación, que es de 1917 y fue aprobada en el contexto de la Primera Guerra Mundial, Washington puede restringir el comercio con empresas o gobiernos considerados enemigos de los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es que imagínate, mientras que aquí en Cuba exista una dictadura que constantemente está hablando de los Estados Unidos y que considera a los Estados Unidos como enemigos, pues ellos también tienen que tomar una actitud severa al respecto, ¿no? No pueden negociar con personas que han secuestrado un país por largos 62 años, que mantiene un sistema además esclavista, porque en Cuba el sistema que es esclavista, y tengo entendido que es una ley del Congreso en no negociar no solamente con dictaduras, sino con personas que aplican la esclavitud en su empresa o en su país o en cualquier comunidad. Es lógico que si Estados Unidos es uno de los garantes de los derechos humanos, esté pendiente a que no se exploten a las personas de la manera que se explotan aquí en Cuba. Y a mí, mientras existe esta dictadura, no se le puede dar oxígeno para que siga reprimiendo, porque si te das cuenta, aquí lo que sí está bien resguardado y que no le falta de nada son a los equipos de la represión en Cuba, y sin embargo los hospitales no tienen las garantías para que tú puedas llegar allí y decir, bueno, voy a ser bien atendido, porque hay medicamentos y hay todo lo que necesitamos para poder salir, por lo menos hasta que llegue el momento, con buenas indicaciones de salud. Entonces, si tú gastas más el dinero
que produce el pueblo en represión y no en las cosas básicas que necesita la población, entonces contigo no se puede negociar. Estamos conversando, queridos amigos oyentes, con la periodista Ileana Hernández desde La Habana, Cuba, a esta hora. A propósito de eso que estás hablando de los hospitales, la situación de la pandemia aprieta y ya dijeron que para noviembre regresa el turismo. Ileana, ¿están preparados para eso? Sí, a partir del 15 de noviembre. Mira, aquí no estamos preparados para nada. Aquí para lo único que estamos preparados es para tumbar la dictadura y para ser libre y poder tener un país con todas las garantías de que el ser humano no va a ser reprimido por pensar diferente y que puedas crear empresas y puedas luchar por tener una vida digna. Pero la situación cada vez va peor con el coronavirus. Estas vacunas que están poniendo ellos, estos experimentos, no son la solución. De niños de 2 años, ahí están vacunando niños de 2 años y de 3 años. Es otra de las preocupaciones que tienen los padres, porque muchos no quieren vacunar a sus hijos, primero porque en el mundo entero ni siquiera los científicos más experimentados han sacado ninguna vacuna para niños. Tienen temor de lo que pueda pasar, porque con esta vacuna, en muchos de los casos lo que ha hecho es que ha desarrollado la enfermedad porque el cuerpo no ha podido conseguir eliminar el virus, y lo único que han hecho con las vacunas en muchas personas es desarrollar la enfermedad y han muerto. Ahora, fíjate una cosa, Ileana, evidentemente, pues el resultado de la aplicación de la vacuna lo estamos viendo, como tú bien explicas, ¿no? Pero están, por lo que estoy viendo, fíjate, según un portal digital cubano, la aerolínea esta Sunwing, que es la líder de los viajes a Cuba desde Canadá, no solamente los retoman en noviembre, sino que los van a multiplicar el número de vuelos hacia la isla. Es decir, que pese a la situación que hay, mira, lo que falta para noviembre son 2 meses. Son 8 semanas. Sí. O sea, en 8 semanas vamos a tener solucionada la vacunación de toda la población de Cuba, más el control sanitario de las personas que están enfermas. No lo creo, no lo veo. No lo veo. No, eso. Y así van a empezar a llegar los turistas. Eso, pero bueno, porque eso es otra demostración más de que a ellos el pueblo no le importa absolutamente nada, lo que necesitan dinero, están sin dinero, y esa es la mejor manera de poder conseguirlo, arriesgando la salud del pueblo cubano, porque ni siquiera han sido capaces de decir, bueno, mira, sí, hemos fallado, no nos ha salido bien la vacuna, han pedido vacuna china, tienen vacuna china, no reconocen siguen sin reconocer que no ha funcionado el experimento de la vacuna Dara y Soberana. Exactamente. Pero es que no lo pueden reconocer, porque esa es parte de la propaganda del régimen, ¿no? Claro. Tenemos nuestra propia vacuna, nosotros podemos resolver el tema, queremos exportar la vacuna, y resulta ser que la vacuna probada en su propia gente no ha funcionado para nada. Así es. Entonces, esto no sabemos cómo va a terminar esto, porque claro, como hay complicidad también de las instituciones internacionales hacia este régimen, como ahora mismo también Cubalet 14 y medio han llevado una denuncia con relación a los procesos ilegales que están haciendo con los presos del 11 de julio. Vamos a ver qué sale de ahí también. Y me imagino que si llevas también una denuncia a la OMS de que han usado al pueblo cubano como conejillo de India, experimentando con vacunas que no han dado el resultado esperado, y que creo que eso es un crimen de lesa humanidad. Y llevarlo a las instituciones internacionales posiblemente tampoco tenga efecto esa denuncia, debido a la complicidad que tienen con este régimen, que no sé, la verdad es que no entiendo qué situación está pasando con la dictadura cubana y las instituciones internacionales que permiten que ellos hagan y deshagan con total impunidad. Ileana, en tu caso en particular, ¿cuál es la situación? ¿Sigues secuestrada en tu casa? ¿Ya te dejan salir? ¿Qué ha pasado contigo? Bueno, aparentemente no tengo vigilancia, pero en las veces que he salido, en una de las veces andaba la patrulla detrás de mí, otra de las veces
los represores así, grabándome. El otro día apareció, el día 26 de agosto, apareció un carnet de una persona en mi vivienda, en el patio de mi casa, y curiosamente, antes de ayer, el dueño del carnet que apareció en mi casa me está denunciando de difamación desde una página de los represores que dedica a difamar sobre mí y a sacar cosas mías sacadas de aquí desde la cámara de la esquina de mi casa. Dios santo. Y dice que el carnet que tengo yo, que yo lo falsifiqué, yo que falsifiqué el carnet. Entonces nada, estoy aquí esperando que me traigan la citación de esa supuesta denuncia que me hizo por difamación. Dios mío. Iliana, y de tus compañeros periodistas, ¿qué nos puedes decir? Y de los jóvenes del Movimiento San Isidro, ¿qué ha pasado con ellos? Haznos una actualización de qué ha pasado con ellos. Sí, mira, bueno, Esteban Rodríguez tuvo otra vez, por segunda vez en 4 meses, coronavirus. Luis Manuel Otero Alcántara se mantiene dibujando, le han agregado 2 cargos más, uno de desorden público y el otro de incitación a delinquir, porque dicen que llamó a las manifestaciones. Esos 2 cargos son añadidos al de desacato, al de atentado y al de resistencia. O sea, son 5 cargos lo que tiene ahora. Uh-huh. Michael continúa en la prisión de Kilo 8. Thais Maylén Franco sigue en la enfermería porque sufrió una caída que no la tenía sin poder caminar. Y bueno, los demás, imagínate, hay tanta gente. Félix Navarro está en huelga de hambre desde el 23 de agosto. Félix Navarro es uno de los presos de los 75 de la Primavera Negra. Wow. José Daniel Ferrer, la esposa, sigue sin saber de él, no sabe en qué prisión se encuentra. A ella no le dan respuesta de nada, a ella no le dan respuesta de nada. No sabe si está vivo o está muerto, dónde está, dónde no está, cómo está, si está o no está, no se sabe nada. Así es. Ese es el talante miserable de esta dictadura criminal y violadora de todos los derechos. Es una violación de derechos humanos. Lo lamentable de todo esto, Lourdes, es que la comunidad internacional lo está viendo y no pasa nada. Y no hace absolutamente nada. Lo mismo pasa con Venezuela. Uh-huh. Bueno, y ahora ya se acaban de llevar nuevamente, como comenzábamos la conversación, a Guillermo Fariñas y tampoco sabemos nada. O sea, ellos están al control, pues, de la vida y de la muerte de los cubanos. ¿Es así? Sí, así actúan con total impunidad porque no tienen a nadie que les diga, oye, mira, esto está mal y te vamos a condenar por eso. Gracias a Dios que por lo menos tenemos al gobierno de los Estados Unidos que por lo menos le pone medidas y castiga a todas las personas que están al mando de la represión en Cuba, y por lo menos ahí tenemos algo de esperanza porque, bueno, la Unión Europea el 10 de junio que declaró a la dictadura comunista como dictadura, pero todavía seguimos en las mismas condiciones, todavía ellos siguen dándole subvenciones, dándole oxígeno a esta dictadura para que sigan reprimiendo y a ver qué más podemos hacer. Bueno, por lo menos hoy Otaola está en Washington con su cacerolazo ahí, uh-huh, haciendo bastante ruido a Biden, a ver si se pone las pilas ya con Cuba. Es correcto. ¿No? Bueno, pues estamos muy pendientes, Iliana. Gracias por atenderme. Siempre, pendiente de lo que pasa contigo y de saber detalles desde La Habana de cómo está la situación, ¿no? Así que muchísimas gracias a ti, Lourdes, y un saludo a todos los oyentes. Gracias, Patria y Vida. Así es, gracias, Iliana Hernández, amigos oyentes, nuestra colega periodista a esta hora desde La Habana. Y está en este momento montándose en el avión de regreso, pero quería darle el bienvenido, buenas tardes a Radio Mambí. Quería que nos contaras brevemente cómo estuvo la jornada allá en Washington. Buenas tardes, Lourdes, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por la oportunidad, creo que es sumamente importante no mandar este mensaje, y eso fue lo que fuimos a hacer hoy. Uh-huh. En Washington fuimos a hacer ruido y coincidentemente con el día de la celebración de la Virgen de la Caridad, muchísimas personas estuvieron allí. Aproximadamente estuvimos desde las 9 de la mañana hasta ahora, todavía hay personas que están ahí. No fue la misma afluencia de personas que fueron hace algunas semanas,
pero yo creo que el mensaje fue fuerte y contundente. Bueno, de hecho, estando allí, nos enteramos de la reafirmación del embargo contra la dictadura asesina comunista cubana, y yo creo que eso es una buena, estamos en un buen momento, es una buena señal. Estamos en el momento en el cual no podemos parar, y todo lo que las personas pueden hacer para buscar de una vez y por todas la libertad del pueblo de Cuba, hay que hacerlo. Y eso fue lo que fuimos a hacer allí. No importan que las demás o muchos quieran desanimarnos, no, nosotros tenemos que seguir con nuestra fuerza, compartiendo lo que está sucediendo en Cuba, específicamente con la desaparición de muchos disidentes que no se saben dónde están. Sabemos todo lo que la dictadura castrista ha hecho en estos 62 años. O sea, el mensaje contundente para esta administración demócrata de izquierda en los Estados Unidos es que con la dictadura asesina comunista de los Castros no se puede negociar, no se puede hacer ningún tipo de concesión, y para todas, y este mensaje va para todas las compañías que están en Miami y están haciendo negocios con la dictadura. Vamos por ello y vamos a seguir luchando también para que de una vez y por todas el pueblo cubano deje de ser un mantenido para convertirse en una isla próspera, que eso es lo que realmente muchos de los que estaban allí hoy lo decían. Yo tengo mi familia en Cuba, pero yo quiero que mi familia tenga un futuro. Yo no quiero que mi familia siga siendo mantenida. Y eso es lo que nos han hecho creer, que tenemos que ser así. Tú te vas de Cuba y mantienes a tu familia. No, el 11 de julio, los cubanos que salieron ahí, el 98%, para no decir un 100%, no tenía familiares en el extranjero. No tenía nadie que le diera una remesa. Por eso el mensaje para la dictadura. Y no estaban gritando, y no estamos gritando queremos ser mantenidos ni queremos revesa. Lo que estaban gritando era queremos libertad. Así que. Exactamente, Lourdes. Lourdes, tengo que dejar. Gracias, Dariel. Lo sé. Te agradezco. Gracias a ti. Para todo. Gracias. Amén. Gracias. Dariel Fernández, amigos oyentes, es un activista conocido, activista por los derechos humanos y por la libertad de Cuba aquí en el sur de la Florida. Y bueno, estaba participando hoy en esa jornada de protesta frente a la Casa Blanca, exigiendo precisamente la libertad de Cuba, ¿no? Es un tema que no lo hablamos a diario en este programa, y yo creo que no lo podemos dejar morir, ni perder la fuerza ni olvidar lo que pasó el 11 de julio cuando esta historia cambió, ¿no? 4:54. Al regreso vamos a estar hablando, queridos amigos oyentes, con dos cubanos más, queridísimos, dos personas además brillantes, talentosísimas, y vamos a estar hablando sobre el 11 de septiembre. Este sábado es 11 de septiembre, se cumplen 20 años del derribo de las Torres Gemelas en Nueva York, el atentado terrorista dentro del suelo norteamericano más grande que hemos tenido en la historia. Y bueno, y hay dos cubanos involucrados en eso. Y tengo además una nota de actualización de víctimas del 11 de septiembre. Así que vamos a hacer una breve pausa, 4:55, y regresamos con la segunda hora de Noticias y Más. Yo soy Lourdes Jubieta. Gracias por estar en sintonía de la Grande de Miami, 710 AM de Radio Mambí. También nos escuchan en la 107.5 HD2 en su radio transcriptor, y por supuesto estamos, como siempre les digo, les recuerdo, en esta transmisión en vivo a través de las redes sociales. Un gran saludo, mucha gente conectada por el Facebook, ahí estamos en Facebook Live, por supuesto por el Twitter, y también en la aplicación Euforia y en radiomambi710.com. Ya volvemos. Cuando están a punto, como les digo, de cumplirse 20 años de esa tragedia. El número es ligeramente menor después de que esta semana se anunciara que 2 de los fallecidos en los ataques terroristas en Nueva York habían sido identificados gracias a unos restos de ADN recogidos en los escombros de las Torres Gemelas, uno de los escenarios de los atentados de donde lógicamente más personas murieron. Una de ellas es Dorothy Morgan, que trabajaba para una compañía aseguradora en el piso 94 de la Torre Norte. El rascacielos tenía 110 pisos y fue el primero en recibir el impacto de uno de los aviones secuestrados por los terroristas. Se estrelló ese avión entre el piso 93 y 99. Muchos de los que estaban a esa altura y por encima de ella, pues lógicamente fallecieron. El otro identificado falleció también en las Torres Gemelas, pero su nombre sigue en el anonimato por el deseo expreso de la familia. De manera pues que 2 personas tras 20 años han sido identificadas, aun cuando, les repito, el 40% de las víctimas siguen sin ser identificadas. Y ese 11 de septiembre hubo un testigo de excepción, el cineasta cubano Iván Acosta.
fue testigo de ese atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del año 2001. Vio todo lo vio desde el balcón de su propia casa y lo logró grabar ese día, logró grabar pues esas escenas espeluznantes, ¿no? Los días siguientes al ataque, él continuó grabando imágenes de las calles de Nueva York, más tarde convertiría todo lo que registró en un documental que se va a proyectar bajo el nombre de Detrás de mis ojos, de Iván Acosta. Hoy me acompañan en vía telefónica en el programa Iván Acosta, el director, y el cineasta y escritor Luis Leonel León, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, Luis Leonel, qué bueno tenerte en el programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti, Lourdes, y a toda tu importante audiencia. Tú sabes que para mí siempre es un placer conversar contigo, y más ahora que son dos amigos, porque está Iván también. Ahí vas a darle la bienvenida al cineasta Iván Acosta. Qué bueno tenerlo en el programa, director y cineasta. Bienvenido a su casa, Radio Mambí en Miami. Muchas gracias desde Manhattan. Para mí es un honor y esta gran oportunidad que ustedes nos brindan para presentar este documental que ya mencionaste, que se va a presentar en el Cinema Tower este sábado a las 6:30 de la tarde. ¿Qué fecha tan importante y tan significativa para presentarlo? Y quisiera, si usted me permite, comenzar con Luis Leonel, que está en un evento y ha sacado 5 minuticos para atendernos aquí, director, rapidito atender a Luis Leonel. Luis Leonel, tú vas a ser el maestro de ceremonia y cuéntanos sobre Detrás de mis ojos y cuéntanos sobre la experiencia de ser parte de este proyecto que el próximo sábado vamos a poder tener finalmente la oportunidad de ver. Bueno, Lourdes, realmente para mí es un honor, además de que una gran alegría por ser un grandísimo amigo, Iván, a quien conozco hace varios años, desde que llegué a este país exiliado, y tuve la suerte de conocer a un cineasta, a un escritor, a un dramaturgo comprometido con la causa cubana, que pareciera para muchos que es algo metafórico o perdido, olvidado, y no es así. Realmente ha estado en el corazón de muchos exiliados, desde los más jóvenes hasta los que llegaron a principios, como él, que en el año 1961, él y otros cubanos, 20 y tantos cubanos, se apoderaron de un barco del INRA, del Instituto de la Reforma Agraria, y pudieron escapar hacia los Estados Unidos y encontrar la libertad. Llegó muy jovencito a este país, aquí estudió cine, estudió dramaturgia, y todas sus obras, no solamente la más, digamos, la más cubana de todas, por ser la más famosa, que es el Súper, que trata sobre un superintendente de Nueva York, y a través de esa historia, bueno, se cuenta toda lo que fue hasta ese momento, hasta el año 1977, lo que era y lo que sigue siendo el amor de los cubanos y el anhelo de los cubanos, sus cosas, digamos, las ironías que encuentran en la vida, sus anhelos, los tropiezos que han encontrado con el idioma, con su cultura, con su causa, el encontronazo con la cultura norteamericana. Iván ha sido el cronista del teatro y del cine cubano, que ha llevado más a su arte el drama y también la tragicomedia de los cubanos. Y ahora, bueno, se nos aparece con esta película, que es un mediometraje de unos 45 minutos aproximadamente, que se ha presentado en varios importantes festivales de cine ya. Ha inaugurado importantes festivales, ha tenido un éxito de crítica tremendo, y tiene la amabilidad de traernos esa película a Miami y estrenarlo justo el día que se cumplirían 20 años de ese ataque que él presenció, que él sufrió. Yo lo he entrevistado varias veces para diferentes medios de comunicación, para el libro que hicimos por los 40 años del Súper, y él siempre me contó lo terrible que era tener que ponerse a editar las imágenes que le causaron uno de los dolores más grandes de su vida, cuando vio de su balcón, cuando se derrumbaban y se morían miles de seres humanos en esas torres que cayeron, ¿no? Entonces, es una película muy personal, es un discurso poético, una visión muy poética del asunto, de cómo se interpreta lo que pasó, y con el dolor que se expone, con mucha maestría a la hora de contar. Es un monólogo exquisito, y yo creo que realmente es el mejor homenaje, y el único que yo conozca, de los cubanos y cubanos americanos, que se ha hecho a ese evento que cambió el mundo, no solamente la ciudad de Nueva York. Yo creo que tenemos que agradecérselos todos, Lourdes.
Luis Leonel, detrás de mis ojos se presenta este sábado 11 de septiembre a las 6 de la tarde en el Tower Theater de la Pequeña Habana, 20 años después de este ataque terrorista de las Torres Gemelas. ¿Cuál es tu papel allí, rapidito, para dejarte ir? Bueno, yo voy a tener el honor de presentar a mi gran amigo Iván. Voy a hablarle a la gente un poco brevemente de lo que es, de lo que ha sido su arte todo este tiempo. Vamos a poner la película y después que se ponga la película, todas las personas que existan ahí, que yo aconsejo que vayan a Eventbrite a reservar, porque con estas cuestiones que hay ahora de las restricciones del coronavirus y todo eso, claro, bueno, las capacidades ya no son completas. Hay mucha gente interesada en ir porque es la única película, como te decía, dedicada al tema. Y una solo ese día, ¿no? Solo ese día. Solamente ese día, el día mañana para acá jueves para Miami, de Nueva York a Miami. Está hablando contigo a 12 horas de salir para acá aproximadamente. Y entonces aconsejo a la gente que lo compre. Después que pongamos la película, yo voy a entrevistar en vivo brevemente a Iván, le voy a hacer algunas preguntas que creo que pueden ser interesantes para la audiencia y luego voy a abrir el micrófono para que todo el que esté allí le quiera preguntar lo que se le ocurra a Iván. Creo que es una oportunidad única de encontrarse con un director de prestigio y disfrutar de una película que estoy seguro que va a conmover a muchísima gente. Y qué evento tan interesante, porque poder conversar y dialogar con él, interactuar, va a ser maravilloso. Ya lo saben, amigos oyentes, sábado 11 de septiembre, 6 de la tarde en el Tower. Los boletos en Eventbrite se pueden comprar también en la taquilla, Luis Leonel. Sí, aconsejo que lo compren antes. Claro, para que no se queden por fuera, correcto. Y también una cosa que creo que va a ser muy interesante es que Iván le va a firmar el libro, que ahí va a estar, la edición que se hizo por los 40 años del Súper. Es una edición que contiene una entrevista que se llama 40 preguntas, 40 años después, y cuenta toda la historia, todo lo que se ha dicho y no se ha dicho del Súper, de su vida. Tiene la obra completa revisada, en fin, tiene fotografías de la película y de la obra de teatro, que fue primeramente una obra de teatro y luego se convirtió en la película más conocida del exilio cubano, y él va a estar firmándoselo allí con su puño y letra, con su abrazo a las personas que vayan, también el cartel de la película nueva. Bueno. Que yo creo que es tremendo plan para el sábado, un día, una fecha tan marcada además, tremendo plan. Gracias, Luis Leonel, por acompañarme. Un abrazo siempre. Te mando un abrazo inmenso para ti. Gracias por estar en el programa y haber abierto este espacio para podernos atender. Te agradezco mucho. El placer es mío. Gracias. Iván, ahora sí estoy contigo. Aquí estoy. Iván, entre nosotros, que ahora estamos entre tú y yo, Iván. ¿Cómo fue eso de que tú grabaste todo desde el balcón de tu casa? Cuéntanos esa mañana que estabas haciendo. ¿Cómo fue que tú pudiste ver todo, grabar todo para tener el material para montar esta película? Sí, bueno, rapidito, yo estaba aquí, yo vivo en el centro de Nueva York, de Manhattan, en un barrio que se llama Hell's Kitchen, que está a 2 cuadras de Times Square y en la calle 42, o sea, el corazón de la ciudad de Nueva York, de Manhattan. Y vivimos en un piso 42. Entonces esa mañana una vecina mía, una señora puertorriqueña, me llama y me dice, Iván, ¿viste lo que pasó allá abajo en el World Trade Center? Le digo, no sé. Dice, asómate al balcón, que un avión se estrelló contra una de las torres. Voy al balcón, miro y veo el humo saliendo y digo, qué accidente tan raro, ¿no? Pero bueno, los accidentes pasan. Y entonces se me ocurre coger mi camarita de video, una camarita muy rudimentaria, H8, Hi8. Sí, de las de hace 20 años, de las de hace 20 años. Exactamente. Y entonces cojo la camarita y empiezo a prepararla en el balcón para filmar el humo saliendo del edificio. Cuando veo hacia allá, arriba de Staten Island, al sur de Manhattan, las personas que conocen Nueva York más o menos se ubican al sur de la isla de Manhattan, está la bahía de Nueva York, está la Estatua de la Libertad y ahí estaban las torres. Pero veo otro avión que viene por detrás de las torres y ese es el segundo avión que choca y explota y parece una bomba atómica. Y yo estoy filmando todas esas cosas
luego corro a la escuela de mi niño, de mi hijo, para sacarlo, porque se forma, Claro, te puedes imaginar, se claro. formó un Pandemonium. tremendo, los bomberos, la policía, las ambulancias, la gente corriendo, el tráfico aquí de por sí el tráfico es terrible, imagínate, entonces todo el mundo tratando de salir de Manhattan. Y bueno, para hacerte la historia corta, porque eso está narrado en el documental, filmé desde que las dos torres explotan y se van cayendo, todo eso está filmado. Luego tuve la oportunidad de llegar hasta una cuadra de donde se cayeron las torres, en Broadway y Fulton, que es exactamente a una cuadra de lo que le llamaban Ground Zero, o sea, el punto cero. Y ahí filmé también, y luego los demás días, de vez en cuando iba por allí y filmaba. Un amigo mío periodista me prestó una placa de periodista, que yo me la ponía aquí en el hombro y me dejaban pasar, la policía me dejaban acercarme y filmar. Y bueno, filmé y guardé todo ese material. De vez en cuando lo sacaba, lo ponía, pero era muy fuerte, Claro. era muy, muy triste, muy dramático, y lo fui guardando y guardando y guardando hasta en el 2018 conozco a este señor joven español, Raúl Álvarez Barcelona, y él es cineasta, de hecho es profesor, él enseña cine a muchachos autísticos y le enseña cómo producir películas, cómo editar, cómo actuar. Y le digo, Raúl, yo tengo este material que hace tiempo que estoy por hacer algo con él. Bueno, en la conversación surgió la idea de hacer el documental. Entonces él me dijo, bueno, escríbete un libreto. O sea, ya me puso el compromiso de escribirlo. Y ahí entonces me siento y escribo la narración. ¿En primera persona, Iván? ¿Narras en primera persona? Sí, porque estoy contando lo que tú viste. Lo que vi y lo que guardé detrás de mis ojos. Por eso es que se llama detrás de mis ojos, porque uno en la vida uno va grabando en el cerebro. Sí. Y bueno, el cerebro es la vida. Si borramos el cerebro, se borra la vida. Entonces yo guardé todo eso así en las memorias y escribí como una especie de monólogo, como dijo Luis Leonel, y entonces empezamos a editar en contra de esa narración, ¿ves? Es en español, ¿no? Es en español con subtítulos en inglés y subtítulos grandes, bastante grandes para que la gente lo pueda leer y bien escrito. Esa es más o menos la historia y la narración es lo que las personas van a ver en el documental. Dura 40 minutos y es eso, es mi vivencia, lo que yo vi, lo que yo sentí, es muy fuerte. Filmé, yo tenía cerca de como 15 horas de película. Era muy difícil escoger el material para disminuirla, para editarlo para llevarlo aquí a 45 minutos, ¿no? A 40 minutos. 40. 40 minutos. Pero lo hicimos. Tampoco quería, de por sí, ya la historia es dramática, o sea, que no hay que dramatizar nada, porque ya de por sí es unas imágenes muy impactantes. Entonces, más bien estábamos tratando de apaciguarlo, de opacarlo un poco, ¿no? Para que no fuera. Además, por ejemplo, yo no sé si en Miami ahora se está poniendo por televisión, pero aquí en Nueva York, ahora, esta semana, las 24 horas al día son noticias 911, 911. Y todos los años, como tú sabes, se reúnen ahí en donde está ahora la nueva torre y leen los nombres de todos los que perecieron. Qué triste. Como tú dices, fuerte, suficientemente dramático, muy fuerte. Ahora hay muchachos allí de 20, 25 años que tenían 10 años, o sea, o 5 años, y algunos que nunca conocieron a su papá ni a su mamá. Es muy fuerte. Yo creo que lo peor que le ha pasado a nuestro país, a Estados Unidos, fue ese evento del 9/11, y como resultado estos 20 años de guerra en Afganistán, perdido, con vidas perdidas, con billones de dólares perdidos, con todo perdido.
como resultado de esos ataques terroristas. Sí, al costo del 11 de septiembre hay que sumarle los 20 años en Afganistán. Hay que sumarlo, hay que metérselo a la cuenta. Y en Irak. Sí. Sí. Ahora, fíjate, tú no has pensado, o digo, está en planes también, porque este tipo de cosas a mí me encantan que lleguen a todo público, ¿no? Y ahora con estas plataformas de streaming, ¿no has pensado la posibilidad de colocarlo streaming para que cualquiera pueda verlo online en cualquier plataforma? Sí, llámese como se llame, la que sea, no importa. Claro, no, incluso tenemos una oferta de un canal de esto de cable. Muy bien. Pero ¿sabe qué sucede? Que como lo estamos enviando a festivales de cine. Claro, todavía no va para exactamente, streaming. Porque los festivales no, tú sabes, no quieren que la película la vean públicamente porque entonces le pierde el impacto que ellos quieren tener, la exclusividad. En este momento estamos en el Festival Internacional de Las Vegas, en Melbourne, Australia, qué bello. En Toronto, Canadá, y acabamos de estar en Woodstock, aquí en Upstate New York, en el Festival de Woodstock, que es un festival de cine que llevan como 18 años haciéndolo, muy bueno, de muy buena reputación, pero le hemos mandado a un montón de festivales. La mandamos a Miami y no sabemos por qué no la aceptaron. Nos dijeron que no la aceptaban y que no la iban a poner. Miami es un poco complicado. Ya aquí tuvimos una experiencia con un cineasta cubano también con la película Plantados y también hubo una polémica ahí también. No entiendo verdaderamente cuáles son esos códigos que se manejan aquí. Pero bueno, lo interesante es que la gente lo va a ir a ver. Déjame hacerte una pregunta personal, si me permites. Tú viniste, porque estaba escuchando a Luis Leonel, que tú viniste en el año 61 en bote. Mi papá se vino en el año 61 en bote de Cuba también. Bueno, pero no sé si viniste en el año, no entendí bien lo que dijo Luis Leonel. Cuéntanos un poquito de tu historia de vida, breve también. Sí. En el año 61, bueno, en Cuba, en La Habana. Yo soy de Santiago de Cuba, pero vivía en La Habana y yo muy joven, era miembro de un grupo que se llamaba AJAC, Agrupación Juvenil Anticomunista. Se fundó a mediados del año 1960. Todos eran muchachos desde 15 años hasta ya hombres de 28 años más o menos, el mayor que yo llegué a conocer. Pero eran células muy pequeñas, de 2 o 3 personas, pero estaban regadas por toda La Habana. Tengo entendido que en las villas y en Santiago de Cuba habían. Y lo que hacían era pegar propaganda, repartir propaganda. Todavía no era un movimiento bélico de salir por ahí a hacer atentados, ni a poner bombas, ni nada de eso, pero sí poníamos muchos stickers, que lo hacíamos con cola nosotros mismos, y lo reproducíamos con un mimeógrafo. Imagínate. Estamos hablando de cuando eso no había copiadoras ni nada. Exacto. Entonces nos íbamos por toda La Habana, por la Manzana de Gómez, por el Capitolio, por el Malecón, pegando los stickers. Eso. Llega la invasión de Bahía de Cochino, el 17 de abril, y arrestan en toda Cuba 100 y pico mil de cubanos, entre ellos yo, y nos meten a mí con 6,000 hombres en el Morro, en los fosos del Morro. Wow. Ahí estuve 9 días. Tú eras jovencito, lógicamente. Casi niño, como dice la escritora Eliana Fuentes, casi niño. Y entonces, bueno, me soltaron, de ahí el Comité de Defensa siempre vigilándome, y se nos presentó la oportunidad de salir, porque nosotros íbamos a ir para España, legalmente, pero cambian todos los dineros de los bancos y todo, y nos quedamos con una mano adelante y una atrás, mi papá, mi mamá y mi hermana, y miles de otros cubanos. Así es. Y entonces, a través de un señor que había sido capitán del 26 de julio, habían un grupo de ex militares de la revolución, pero eran del movimiento 26 de julio, que habían roto ya con Fidel Castro y su conspiración comunista, claro, y nos dicen, mira, nosotros vamos a secuestrar un barco para irnos para Jamaica. No creemos que va a haber peligro, no va a haber tiroteo ni nada, pero siempre es el riesgo de que estamos haciendo. Imagínate, si nos cogen, hubieran condenado a cadena perpetua o alguno a paredón, porque ellos sí estaban comprometidos. Y nos fuimos. El 28 de agosto de 1961
el barco que nosotros estábamos en la orilla ahí de la Sierra Maestra esperando el barco. Habíamos ido desde La Habana a Santiago y de ahí en unos camiones nos llevaron, bueno, nos montamos en el barco y llegamos a Jamaica. Y en Jamaica estuvimos 3 meses, de ahí vinimos para Estados Unidos. En Estados Unidos vinimos para Nueva York. Ujú. Yo entré al ejército, Wow. me hice paracaidista de la División 101, califiqué para segundo teniente, lo que le llaman Acting Second Lieutenant, para ir a la escuela Officer Candidate School. Ujú. Había ya la guerra de Vietnam, estaba en su apogeo, Wow. y gracias a Dios no fui a Vietnam. Ujú. Y salí con un licenciamiento honorable después de 6 años de servicio, y entonces me metí en la Universidad de Nueva York a estudiar cine. Y el resto es historia. Trabajé de trabajador Fundaste el social. Centro Cultural Cubano de Nueva York. Fundamos En el el Centro 72. Cultural Cubano de Nueva York en octubre de 1972. Ujú. Y de ahí hicimos congresos, festivales de arte, películas, Hasta tu muchas primera obras de película, teatro. tu obra de teatro, el Súper que nos mencionaba Luis Leonel, todo el mundo, todo el que es cubano ha escuchado sobre el Se Súper. estrenó en el teatro, la sala teatro del Centro Cultural Cubano de Nueva York, ¿sí? 77 eso, ¿no? Año 77, 80, 78 por allí. 77. 77. ¿Tú dices la obra? Sí, la obra Sí, teatral. sí, se el estrenó el 77. 5 de noviembre de 1977. Ujú. Al año siguiente, a los 2 años más o menos, Orlando Jiménez Leal y León La llevaron al Ichazo, cine. que eran amigos míos, somos amigos todavía, y me proponen filmar la obra. Ujú. Y bueno, se hizo película y lo demás historia. La obra lleva 40 años sonando por ahí. Increíble. Y la obra de teatro se estudia en este momento en 42 universidades, en los departamentos de lengua románica, de literatura latinoamericana, todo eso. Todavía se sigue estudiando y ¿Por leyendo. qué tú crees que el Súper caló de esa manera en el público y es eso que tú mencionas ahorita, una referencia obligatoria de cualquiera que estudie cine o drama? Bueno, en ese momento, lo que se hacía en teatro en español era la mayoría obras clásicas españolas o comedia o teatro vernáculo, o sea, de comedia incluso a veces bastante Subida de tono. bacana, ¿sabes? Chusma. Entonces, esta fue la primera obra que toca la realidad cubana Ujú. exilada, en este caso, en Nueva York. El Súper es un cubano que vive en un sótano con su esposa y su hija, y es un hombre de a pie, no es un millonario, ni un latifundista, ni que se llevó una maleta llena de dinero de Cuba, ¿no? Este hombre era un vendedor de billetes de lotería en Cuba, y se da cuenta que todo es una mentira de la revolución, se exila y viene para acá y trabaja como la mayoría del Ujú. pueblo cubano exilado, Ujú. que ha trabajado rompiéndose el alma, Así es. y por eso hemos llegado a donde hemos llegado, Es ¿no? así. Algunos se han hecho millonarios, otros no, otros han tenido que trabajar toda la vida, Bueno, pero así es la vida. pero por lo menos estás trabajando, estás haciéndote tu vida en libertad, ¿no? No Y sometido por la está, dictadura castrocomunista. exactamente, Ujú. exactamente. Por lo menos tienes esa posibilidad, ¿no? Claro, Así, claro, claro. En Cuba no tienes ninguna. Ahora, Exactamente. fíjate, Iván, qué interesante tu vida, ¿no? Qué bueno que vas a estar el sábado allí y que las personas que van a ir a ver tu documental, tu película este sábado, van a poder interactuar contigo. Las vivencias de los cubanos, yo como hija de cubanos exiliados, pero yo nací en Venezuela, yo siempre los escucho y siempre me quedo igualmente asombrada y anonadada con las historias del exilio cubano, ¿no? Y ver ver que un cubano cuente una historia como la del 11 de septiembre debe ser algo increíble. Debe ser algo increíble. Yo tengo que estar allí el sábado viéndote. Ojalá viendo la película. Por cierto, mi esposa estar. es nacida en Cuba, pero se crió en Venezuela, es venezolana. Imagínate. Sí. A los 5 años la llevaron para Venezuela. Claro. Es que en Venezuela había muchos cubanos también. En Venezuela precisamente después de los 60, mediados de 62, 63, 64,
centenares de cubanos que se fueron a Venezuela e hicieron sus vidas para siempre, en Venezuela. Nunca se fueron hasta que, bueno, después llegó no sé si es la historia de tu esposa, pero después llegó el caso de Chávez y bueno, eso cambió un poco la ecuación. Ellos tuvieron la suerte de salir unos cuantos años antes de Chávez. Y no tener que vivir el doble exilio, que es terrible, Exactamente. Sí, bueno, pues Iván, no me queda sino pedirte que invites al público, a todos los oyentes de Mambí, todos los cubanos que te están escuchando, además que te siguen, que te admiran, aquí nos están escribiendo por las redes sociales, que te admiran, que te estiman, que qué bueno que vas a estar aquí en Miami, bueno, en fin, todos te recuerdan por el súper, también me están diciendo. Hablando del súper, Lourdes, el que compuso la música del súper, Enrique Ubieta, yo no sé si era pariente tuyo. Tío. ¿De verdad? Sí. Bueno, pues Enrique Ubieta fue el que hizo la música del súper. No sabía, sí, claro. Sí, él falleció hace 2, 3 años, además éramos vecinos aquí en Nueva York. Él era primo de mi papá. Primo de mi papá, viene siendo como un primo, ¿como qué? Primo segundo mío, ¿cómo no? Claro. Bueno, sí, porque no es un apellido común. Sí. Bueno, en Cuba entiendo que mi abuelo era médico y tenían laboratorios también, cuestiones de laboratorista y esas cosas allí en algunas otras zonas de Cuba que no recuerdo, pero estaban básicamente de La Habana toda la familia, ¿no? Mi tío era el director del Museo de Bellas Artes antes de mi tío era el periodista, egresado a la primera promoción de la Escuela de Periodistas de La Habana, summa cum laude además, que era el director de la revista Bohemia, que se llamaba Jorge Ubieta, que además fue el primer, fíjate tú, locutor de Noticias 23, cuando esto no era de Univisión. Así que sacando los años hacia atrás. Bueno, lo que tú decías de los cubanos, ¿no? La vida de los cubanos y las oportunidades que les dio este país. Mucho que contar. Bueno, pues te agradezco, Iván, qué placer de verdad conversar contigo. El sábado vamos a coincidir en el nombre de Dios allá en el Tower Theater, amigos oyentes, este 11 de septiembre. Qué mejor manera de recordar ese día que viendo esta película Detrás de mis ojos del cineasta cubanoamericano Iván Acosta. Lo filmó desde su balcón, tiene imágenes tremendas de lo que fue ese 11 de septiembre, 20 años del peor atentado terrorista de intereses norteamericanos en suelo norteamericano se cumplen este sábado. Así que el sábado a las 6 de la tarde en el Tower vamos a estar acompañando a Luis Leonel León, otro monstruo, cineasta, escritor, buenísima gente y amigo talentosísimo. Y por supuesto Iván Acosta. Qué bueno tenerte en el programa, Iván. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Lourdes, a tus productores, a la estación. Y de veras te lo agradezco mucho y ojalá que nos podamos conocer en persona el sábado en el Teatro Tower. Allá vamos a estar con muchísimo gusto. Gracias, un placer y un honor. Gracias. 5:31 minutos, amigos oyentes. Iván Acosta, nacido en Santiago de Cuba, dramaturgo, cineasta. Ya ustedes lo escucharon, fundó el Centro Cultural Cubano de Nueva York. El padre de El Súper, que fue una obra teatral que después fue llevada al cine. Considerada la película más significativa del exilio cubano, sin duda alguna, no hay otra. Y bueno, pues va a estar con nosotros este sábado en Miami, así que ya lo saben, están todos invitados. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. La identidad a los fallecidos. Y hicieron caída y mesa limpia con la identidad de estas personas fallecidas allí. Y según informaron las autoridades hoy, se han realizado múltiples arrestos relacionados con los casos de robo de identidad que tuvieron como objetivo a esas víctimas del colapso del condominio de Champlain Towers el 24 de junio pasado, ¿no? En una conferencia de prensa que ofreció hoy en la tarde la fiscal estatal de Miami-Dade, Catherine Fernández Rondos, y funcionarios condales, ellos dieron detalles sobre los arrestos realizados. Y es que aproximadamente un mes después de ese colapso, los familiares de los fallecidos comenzaron a informar sobre ladrones que estaban sacando tarjetas de crédito a nombre de sus seres queridos. El alcalde de Surfside, Charles Burkett, dijo que había múltiples casos de robo de identidad relacionados con las víctimas de la tragedia, casos de robo de identidad que comenzaron a aparecer pocos días después del colapso del Champlain Towers. Nosotros lo hablamos aquí. Recordemos que ahí fallecieron 98 personas y como yo les decía, es la revictimización de las víctimas lo que estamos pensando pues a experimentar con estos piratas informáticos, ¿no? Al verlos, ellos ven los nombres en los periódicos, van directo a eso y bueno, han tenido que las autoridades
contaran hoy que han tenido que hablar con las familias, escucharlas, contar las historias de que de repente aparecían tarjetas de crédito a sus nombres y cosas que compraban a sus nombres. Así que bueno, básicamente la recomendación es que ante el fallecimiento de una persona inmediatamente hay que informar para cerrar sus créditos, ¿no? Porque definitivamente el tema de los criminales no tienen límite, ¿ok? No tienen límite. Otra situación que se presentó, queridos amigos oyentes, esta violencia que estamos experimentando ya hace bastantes meses aquí en el sur de la Florida, y es una pelea entre vecinos que terminó a tiros aquí en Miami-Dade, ¿no? Básicamente una disputa entre vecinos en Westchester ocurrió terminó con disparos, un hombre herido, otro detenido. Eso fue amaneciendo un miércoles, esta madrugada pasada. La policía de Miami-Dade dijo que el incidente ocurrió después de las 2:30 de la noche, casi a la 1 de la madrugada, en una casa ubicada allí en Westchester, en el suroeste de Miami, y al parecer, pues lo que ocurrió allí fue que unos vecinos tuvieron una discusión y uno de ellos, pues sencillamente buscó un arma y al parecer la disputa llevó a ese vecino a romper la puerta de la casa de su vecino, entrar y dispararle a la víctima. Imagínense ustedes los delitos que tiene, los cargos que va a tener ese señor encima, ¿no? Se metió en una casa, reventó una puerta y le disparó a la víctima, su vecino allí en el lugar. Bueno, ayer hubo un terremoto en México, afortunadamente entiendo que no hubo víctimas. Unos medios dicen que hubo una persona fallecida, pero fue en el área de Acapulco, sacudió, digamos, duramente o se sintió fuertemente en la Ciudad de México, pero entiendo, queridos amigos oyentes, entiendo que no hubo mayores pérdidas materiales ni tampoco hubo víctimas, sino una. Tengo un reportaje por ahí, José Luis, precisamente sobre el terremoto de México. A esta hora nos cuentan cómo está la situación, porque hubo muchas réplicas después. Vamos a escuchar. El terremoto de México deja escasos daños materiales. El epicentro del temblor que sacudió el centro y sur de México se produjo a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco, en el estado de Guerrero. Algunos de los hoteles de la ciudad turística sufrieron la caída de estructuras metálicas y de cristales. Desalojaron de inmediato a los huéspedes, que pasaron gran parte de la noche en la calle. No, fue algo que no se lo deseo yo a nadie, a nadie. Y luego en el piso 12, sí había una brigada de evacuación, pero también ellos, tanto ellos como nosotros estábamos temerosos de esta situación. Pues un espanto muy cabrón, porque nunca había pasado una experiencia así. En el estado de Guerrero se produjo un muerto por la caída de un poste de la luz en el municipio de Coyuca de Benítez. Se han registrado más de 100 réplicas, la mayor de ellas de magnitud 5,2. No se han producido daños materiales de consideración. El terremoto activó la alerta sísmica en Ciudad de México, donde miles de personas salieron del aeropuerto, domicilios y edificios como medida de seguridad. En varios barrios de la capital mexicana se produjeron cortes de electricidad. Bien, queridos amigos oyentes, 5:46 en otra ronda de informaciones para ustedes. Bueno, el gobernador de la Florida sufrió un importante revés porque un juez reafirmó que los distritos escolares podrán ordenar el uso de mascarillas en las escuelas. El gobernador estaba apelando el fallo de un juez el mes pasado que dijo que su orden era inconstitucional. Pero un juez de Florida dictaminó hoy que los distritos escolares de Florida podrán decidir sobre el uso de las mascarillas en las escuelas. La orden ejecutiva del gobernador, como ustedes recordarán, que prohíbe los mandatos de máscaras en las escuelas, regresó a los tribunales el miércoles. El gobernador apelaba ese fallo de un juez el mes pasado que dijo que su orden era inconstitucional. Y bueno, el juez decidió este miércoles, el día de hoy, que los distritos escolares seguirán teniendo control sobre las órdenes de mascarillas,
mientras que esperan el resultado de la apelación. Así que un revés pues allí para el gobernador, quien por cierto, fue consultado sobre una posible candidatura presidencial. Faltan 3 años para que haya elecciones presidenciales en este país. Y bueno, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuya popularidad ha bajado en las últimas semanas por ese manejo no solo de la pandemia, sino el tema escolar, señaló que no sabe cómo contestar esos rumores de una eventual candidatura a las elecciones presidenciales del 2024, al considerar que no tienen sentido. Y dijo, abro comillas, toda la especulación sobre mí es puramente fabricada, aseguró en una rueda de prensa en el condado de Osceola, en el centro de Florida, el día de ayer. Escucho todas estas cosas y honestamente no tienen sentido. Así que realmente no sé qué decir a los rumores, manifestó DeSantis, cuando falta todavía un año para las elecciones a la gobernación de Florida y 3 para las presidenciales, queridos amigos oyentes, en los Estados Unidos, 5:48. Pueden ir ya, desde las 5 de la tarde está abierta la entrada a la ermita, se pueden estacionar en el Colegio La Salle o ahí mismo en las inmediaciones, pues, en los terrenos de la ermita y también en el Mercy. Eso está uno tras otro. En el Mercy Hospital ahí también hay estacionamiento y pueden ir cómodamente para que puedan participar de esta misa tan significativa, tan importante de la tarde de hoy, tarde-noche. Hoy es a las 8 de la noche. Así que están todos invitados. La entrada es totalmente libre, mis queridos amigos oyentes. Hoy día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, y también de la Virgen del Valle, Vallita, la Virgen bonita de Venezuela, del oriente de Venezuela. 5:51. Bien, mis queridos amigos oyentes, yo me tengo que despedir a esta hora. Les agradezco enormemente la audiencia, estar en sintonía con Radio Mambila Grande. Recuerden que seguimos conectados por las redes sociales. Lo invito a que me sigan en mi canal en YouTube. Ahí buscan Lourdes Jubieta. Este programa queda allí. Las entrevistas más importantes, además de otros contenidos que yo subo a mi canal en YouTube. Los invito a que me sigan. Y por supuesto por las redes sociales. Ahí estamos en el Twitter, @LourdesJubieta, @Radio Mambi 710. Gracias a todos los oyentes conectados por las redes sociales. Quedamos para mañana nuevamente en este espacio, Dios mediante, a las 4 de la tarde, noticias y más. Un placer, yo soy Lourdes Jubieta. Gracias, José Luis Morenza. Amigos oyentes, feliz tarde para todos y será hasta mañana.